Bueno, pues buenos días todavía, ¿no? Bueno, entonces, como les Sí. comentaba, hoy tenemos en la clase el seminario bio y en el seminario bio tenemos como invitada a Laura Rueda, quien fue estudiante nuestra de ingeniería biomédica y también de la maestría en ingeniería biomédica. Laura actualmente está haciendo su doctorado en Alemania y pues la idea es que nos cuente acerca de lo que está haciendo. Bienvenida, Lau. Muchas gracias, Caro. ¿Sí me escuchan bien? Sí, ¿Ven te mi escuchamos pantalla bien. bien? Perfecto. Súper. Bueno, hola a todos. Primero que todo, muchísimas gracias, Caro, por la invitación. Qué alegría estar acá y poder compartirles un poquito de lo que he estado haciendo estos últimos años desde que me fui. A ver si esto funciona. Sí. Entonces, quería contarles primero un poquito sobre mí. Como Caro estaba mencionando, soy ingeniera biomédica uniandina, hice mi pregrado y mi maestría en ingeniería biomédica y durante este tiempo, aproximadamente los últimos 4 años que estuve en Uniandes, fui parte del grupo de Caro Muñoz y Juan Cruz de investigación en ingeniería de tejidos y medicina regenerativa. Durante este tiempo estaba principalmente trabajando en el desarrollo y la fabricación de hidrogeles para bioimpresión 3D y para aplicaciones de cultivos tridimensionales. Y también pude colaborar en varios proyectos con el grupo de Pablo Arbeláez en visión por computador, aplicando modelos de inteligencia artificial para aplicaciones biológicas. Y después, en el 2022, me mudé acá a Alemania para empezar o continuar con mi doctorado en biología de cáncer en el DKFZ, que es el centro de investigación biomédica más grande de Alemania, enfocado principalmente en investigación oncológica de cáncer. Y me uní al grupo de Moritz Mal, que es este señor por acá, que se enfoca en estudiar desde una perspectiva epigenética que determina la identidad de las células. Em, es decir, tanto de las células sanas, pero especialmente de las células enfermas como las células cancerígenas. Y aunque pareciera a simple vista que estos proyectos en los que estoy trabajando ahorita se alejan bastante de lo que estaba haciendo cuando estaba en Uniandes, me atrevería a decir que son mucho más cercanos de lo que parece porque si bien están abordando preguntas que uno podría interpretar como únicamente biológicas, las aproximaciones que tomamos para abordar estas preguntas son bastante ingenieriles y miramos la identidad de las células como un sistema de control en el cual tratamos de descomponerlo en mecanismos de regulación que podemos entender y últimamente manipular para poder controlar la identidad de las células. Entonces, de este tema de identidad es básicamente lo que se va a tratar esta charla, especialmente enfocada en la identidad del glioblastoma, que es el cáncer de cerebro más agresivo que existe. Y quizás antes de entrar en todos los detalles o los resultados del proyecto, quisiera empezar por contextualizarlos a todos un poco para que estemos en la misma página sobre a qué me refiero con identidad de una célula y por qué esto es importante para el cáncer, para entender el cáncer. Entonces aquí en pantalla les estoy mostrando las 15 características clave que determinan todos los tipos de cánceres. Y ya muchos de ustedes me imagino que reconocerán algunas de las más conocidas, por ejemplo, la capacidad de replicarse indefinidamente o adquirir esta inmortalidad, todas las cascadas de señalización de proliferación, la resistencia em, a las respuestas de muerte celular, a la apoptosis. Pero en esta charla me voy a enfocar en dos específicas que quizás son las más importantes para los cánceres más agresivos, que son la reactivación de la plasticidad fenotípica, especialmente a través de mecanismos de reprogramación epigenética. Ahora, yo sé que estos son términos un poco más complicados, entonces vamos a ir por partes para entender a qué me refiero con esto. Si nos devolvemos un poco a lo que conocemos del desarrollo normal, de en etapa fetal, por ejemplo, sabemos que las células madre
son pluripotentes, es decir, tienen la potencia de convertirse en diferentes identidades, diferenciarse y convertirse en diferentes tipos celulares, en una neurona, en una célula de piel, una célula de hígado, por ejemplo, etcétera. Y lo que esto significa a nivel epigenético es que las células madre tienen las regiones de su genoma relativamente abiertas, es decir, tienen los programas asociados a cada una de estas células potenciales, los tienen abiertos y asequibles para poderlos activar. Pero una vez esta célula se diferencia, por ejemplo, en este caso a la célula azul, el epigenoma se reconfigura para cerrar todas las regiones que están asociadas a programas de otras identidades, para dejar únicamente abiertas las regiones que son de la célula azul y asegurarse de que solamente se realicen las funciones asociadas a la célula azul. Y de lo que conocemos de las células sanas, usualmente cuando una célula se diferencia terminalmente, ya ahí es donde queda. No hay manera de que esta célula se devuelva a un estado pluripotente. Sin embargo, cuando hablamos del cáncer, es bastante común ver que estos mecanismos de control que se encargan de mantener estas otras regiones cerradas se desregulan. Y entonces empiezan a haber reprogramaciones en la epigenética para reabrir zonas del genoma que deberían estar cerradas. Entonces, lo que esto significa es que las células de cáncer son capaces de acceder a funciones o a identidades que son diferentes a la identidad de origen de donde nació el cáncer. Y en algunos casos aún más drásticos podrían desdiferenciarse completamente hasta un estado pluripotente de célula madre, en donde en realidad tienen acceso a muchísimas regiones del genoma asociadas a muchas identidades. Ahora, el grado con el que esto ocurre varía de cáncer a cáncer, pero como les estaba diciendo, los cánceres más agresivos y los más letales son los que tienen una mayor reprogramación epigenética, esencialmente una mayor plasticidad fenotípica, que es literal el término que describe todo lo que les acabo de contar, la capacidad de una célula de oscilar o transitar diferentes identidades y de ser plástica. Entonces, como les decía, el glioblastoma es uno de los cánceres más agresivos que existen y esto se reduce principalmente a su alta plasticidad fenotípica. Este, desafortunadamente, es un cáncer devastador, tiene una supervivencia media de aproximadamente 15 meses, apenas por encima de un año, y una recurrencia prácticamente inevitable, independiente de qué terapia se utilice. Y la razón principal por la que esto ocurre es precisamente esta plasticidad fenotípica, esta capacidad de adaptarse a diferentes condiciones alternas a las que el tumor está sometido. Entonces, lo que esto significa es que los tumores de glioblastoma usualmente son una mezcla de células cancerígenas con diferentes identidades. Como pueden ver, aquí estoy mostrando las cuatro identidades más comunes que se encuentran o las más predominantes en estos tumores, que como pueden ver asemejan o imitan funciones de las células sanas del cerebro, por ejemplo, de las neuronas, de los astrocitos, de los progenitores neurales, progenitores de oligodendrocitos, etcétera. Y de cada una de estas identidades, las células cancerígenas empiezan a más que como robar funciones que quieren utilizar para su propio beneficio. Por ejemplo, de las neuronas pueden robar esta capacidad de conectarse sinápticamente con otras células. Entonces logran infiltrar los circuitos neuronales que hay entre las neuronas sanas del cerebro para poder pasar desapercibidos en estas etapas tempranas del tumor. De las células progenitoras, por ejemplo, se roban todas estas señalizaciones que relacionadas con la proliferación, con la migración, invasión, que son bastante importantes para las progenitoras, por ejemplo, en casos de regeneración, pues ellos reutilizan estos programas para promover su propia invasión, su propia colonización del tejido y así van robando funciones específicas de los diferentes tipos. Y todo esto porque logran reconfigurar su epigenoma para abrir las regiones asociadas a cada una de estas funciones, a cada una de estas identidades. Entonces, lo que esto significa es que en cada momento del tiempo, un tumor de glioblastoma está compuesto por
una mezcla de todos estos subtipos o todas estas identidades. Y las proporciones en las que se encuentra cada una de estas identidades varían a lo largo del tumor. Y lo que esto nos dice es que las células son capaces de transitar estas identidades. Son capaces de, puede que alguna empiece como astrocito, pero después se convierte en neurona, que después se convierte en progenitor neural, con base a las señales del microambiente y al contexto actual en el que esté el tumor. Entonces, cuando hablamos de terapia, no podemos hablar de ninguna terapia efectiva si no bloqueamos esta capacidad de las células de convertirse en otras identidades, porque así una terapia sea 99% efectiva y logre eliminar el 99% de las células, ese 1% que queda vivo en el cerebro tiene el potencial de convertirse de nuevo en todas las diferentes identidades y repopular el tumor. Entonces es en este objetivo que se centra mi proyecto actual en el que estoy trabajando para mi tesis doctoral, que es entender cómo funciona esta o qué regula esta plasticidad fenotípica en el glioblastoma, cómo ocurren estas transiciones que determina que una célula se vaya hacia una entidad neuronal o hacia una entidad astrocítica y más que todo, una vez entendamos cómo funciona el sistema, cómo podemos manipularlo para interferir con estas transiciones, para bloquear esta plasticidad fenotípica que caracteriza este tumor. Eh, También quisiera decir como un side note, si alguien tiene alguna pregunta específica, algo que no queda súper claro, porfa, te pido, Juanjo o Caro, que me lo hagan saber. También podemos hacerlo durante la charla. Tengo algunos puntos como checkpoints en la presentación que en donde los podríamos contestar o si no, pues al final como una discusión general. Cualquiera de los dos funciona perfecto. Bien, entonces como les decía, para poder contestar, ¿alguien dijo algo? No, ¿No? sigamos. Ujú. Ok, perdón, escuché algo. Entonces, como les decía, para poder contestar estas preguntas tenemos que enfocarnos en dos cosas. La primera es la identidad actual de las células, que está determinada por el transcriptoma, es decir, qué genes están actualmente expresados en cada una de las células. Pero al mismo tiempo tenemos que mirar en el epigenoma, es decir, qué lugares del genoma están abiertas que no están directamente relacionadas a la expresión de los genes, porque esto me va a informar sobre qué genes tienen el potencial de activarse, qué identidades tienen el potencial de aparecer en un futuro, pero al mismo tiempo, si miramos a las regiones no codificantes, es decir, no a los genes, sino a todo lo demás, que es la mayoría del ADN, también podemos tener información sobre elementos regulatorios. Si se acuerdan un poco de lo que aprendimos en biología molecular, hay muchas regiones del genoma en donde se unen factores de transcripción y diferentes proteínas para modular la expresión de los genes, para activarlos o para silenciarlos. Entonces, esto también lo podemos investigar mirando el epigenoma, especialmente la accesibilidad de la cromatina. Pero esto lo tenemos que hacer a una resolución celular, porque como les estaba diciendo, este es un tumor que es bastante heterogéneo. Entonces, si lo miráramos con una aproximación agrupada, que son como las metodologías estándar en donde uno coge una cantidad de células específica y les secuencia el ARN, les secuencia la accesibilidad de cromatina. Esto termina diluyendo la señal que viene de cada célula y no vamos a poder en realidad descifrar qué está proviniendo de cada uno de los diferentes subtipos. Entonces tenemos que hacer todo este análisis a nivel de cada célula para poder tener una visión mucho más comprensiva. Entonces, para esto tuvimos la fortuna de colaborar con un grupo en el Wellcome Sanger Institute, el grupo de Omar Bayraktar en Cambridge, que son expertos en estas tecnologías de single cell, secuenciación a single cell, y además tienen acceso frecuente a muestras de tumores primarios de pacientes.
Entonces, estos, cuando los contactamos, estaban en el proceso de desarrollar la base de datos más grande que existe hasta la fecha del glioblastoma, con información multiómica que nos permite tener tanto información sobre la cromatina accesible como los genes que están siendo expresados en cada célula para más de 1 millón de células de tumores primarios resectados de 12 diferentes pacientes. Y esta es una representación general de cómo se ve esta base de datos. Esta es una representación por UMAP. Para los que no la conocen, cada punto de estos representa una célula y el color es esencialmente la identidad actual de cada célula, determinada por el transcriptoma. En esta nube, aquí en la mitad, vemos todas las células cancerígenas y como pueden ver, detectamos células que están en las diferentes identidades que les estaba comentando que existen en el glioblastoma, las que se asemejan a neuronas, astrocitos, oligodendrocitos, etcétera. Pero también en estas islas, por acá a la izquierda, tenemos información o tenemos células que son sanas del microambiente tumoral, que simplemente estaban en el pedazo del tejido al momento en el que se resectó del cerebro. Pero de nuevo, como les contaba, necesitamos mirar no únicamente el transcriptoma, es decir, la entidad actual de las células, sino también el epigenoma. ¿Cuál es la identidad futura? Y lo que queríamos, como una primera aproximación, lo que queríamos mirar era, podemos entonces empezar a cuantificar esta plasticidad fenotípica en las células. Y tomamos una aproximación bastante anclada en lo que les estaba contando, que es mirar qué tan diferentes son los perfiles de expresión, o sea, qué genes están expresados, y los perfiles de accesibilidad, es decir, qué genes están accesibles. De nuevo, en una célula plástica esperamos que haya genes que son accesibles y que todavía no están expresados, entonces estos perfiles van a ser bastante diferentes, mientras que en una célula con baja plasticidad, pues estos van a sobrelaparse mucho más. Entonces, básicamente cuantificamos qué tan diferentes son estos dos perfiles como una medida de la plasticidad de las células, que es esencialmente lo que estoy mostrando aquí. Es el mismo mapa, pero esta vez las células están coloreadas por este puntaje de plasticidad que les asignamos. Y como pueden ver, las células malignas, las de cáncer, en efecto tienen valores de plasticidad mucho más altos que las células sanas. Esto quizás no es tan sorprendente, está muy en línea con lo que les estaba comentando desde el principio de la charla. Pero lo que sí nos pareció bastante interesante es que dentro de cada estado, dentro de cada identidad, hay una plasticidad variable, hay una distribución de plasticidad a través de las células, unas con plasticidad más alta, unas con plasticidad más baja, e incluso a través de estados, si miramos, por ejemplo, esta identidad neuronal, vemos que tiene consistentemente valores más bajos de plasticidad que el resto de los estados, lo cual nos dice que en efecto hay mecanismos de regulación de plasticidad dentro del cáncer, que no se trata de simplemente una plasticidad desenfrenada que todas las células tienen, sino que hay patrones, hay mecanismos de regulación dentro de estas células que se encargan de aumentar o disminuir la plasticidad dentro de estas células. Entonces nos enfocamos después en tratar de entender qué determina que una célula no plástica sea así y qué la diferencia de una célula más plástica, desde un punto de vista de regulación de genes, por supuesto. Y esta no es una tarea trivial, ¿sí? Esto a mano no podemos empezar a mirar con los datos para empezar a entenderlo, ¿sí? Estamos hablando de aproximadamente 180.000 regiones del genoma que están variando a través de la base de datos, aproximadamente unos 3.000 genes que son altamente variables entre las diferentes identidades. Entonces, mirar esto a mano es casi que imposible, imposible hacer de una manera totalmente objetiva y no sesgada. Entonces, para esto diseñamos un modelo computacional a base de inteligencia artificial que se encarga de tomar todos estos datos, que son de una dimensión súper alta, y representarlos en un espacio latente de una dimensión bastante reducida. Entonces estamos pasando de cada célula, representarla
en aproximadamente unas 183.000 dimensiones a una representación de 50 dimensiones. Y este modelo funciona, es un modelo tipo autoencoder o encoder-decoder, como también algunos lo conocen. Para los que no son familiares con este tipo de arquitecturas, esencialmente el modelo está dividido en dos partes. Una primera parte que se encarga de cifrar los datos, cogerlos, todos estos datos y cifrarlos en este espacio de dimensionalidad reducida. Y una segunda parte que es el decoder, que se encarga de reconstruir los datos originales con base a esta representación latente. Entonces, a medida que estamos entrenando, la intuición es que esta representación de dimensionalidad reducida tiene que ser suficientemente buena para que el decoder sea capaz de reconstruir los datos originales a partir de esta. Entonces tiene que encontrar prácticamente la información más importante de estos dos modalidades de datos para describir la regulación de una célula. Y ahora la arquitectura como tal de este modelo no es nueva, este ya se ha utilizado en diferentes aplicaciones en el área de Deep Learning, pero lo que sí es nuevo en este proyecto es la arquitectura o lo que añadimos al decoder, que en vez de ser una red convolucional neuronal, que es la aplicación más estándar, que si bien son muy efectivas en la tarea de reconstrucción, no son interpretables, son como una caja negra, no sabemos qué es lo que está pasando internamente en el decoder que se encarga de que la reconstrucción sea efectiva. Entonces, en vez de usar esta aproximación más clásica, dividimos el decoder en diferentes módulos que están anclados en interpretaciones biológicas. Entonces, no voy a entrar en todos los detalles de los módulos porque si no aquí nos quedamos muchísimo tiempo, pero quiero dar unos ejemplos concretos para contextualizar un poco de qué es lo que podemos obtener del modelo. Entonces, por ejemplo, un módulo del decoder se encarga de aprender patrones de coaccesibilidad. Es decir, para cada una de estas dimensiones, le vamos a asignar un conjunto de regiones del genoma que son coaccesibles. Entonces, lo que esto significa es que para que dos células tengan un alto peso en la dimensión uno, tienen que tener regiones de su genoma que son coaccesibles. Otro módulo, por ejemplo, se encarga de aprender qué regiones del genoma están asociadas a qué genes o están regulando qué genes. Y este le añadimos unas restricciones, por ejemplo, de distancia entre la región y el gen, ya que sabemos desde la biología que los elementos de regulación usualmente están próximos en el genoma. En otro módulo, por ejemplo, le damos información sobre lugares en el genoma donde sabemos que se unen factores de transcripción y le pedimos que utilice esta información para entonces predecir qué factores de transcripción pueden activar o represar diferentes genes. Entonces, en conjunto, la información que nos permite obtener cada módulo lo que nos está permitiendo es interpretar cada una de estas dimensiones como un módulo de regulación, un tópico, como nosotros lo llamamos en el área, que está describiendo un perfil regulatorio, una red regulatoria de genes presente en la base de datos. Entonces, en esencia, lo que esto hace es que podemos definir la identidad de cada una de las células como una combinación lineal de todos estos módulos regulatorios. Entonces, por ejemplo, para esta célula podemos decir que este módulo A, el tópico A, es el que está regulando la mayoría de las funciones y la identidad de esta célula, pero también el tópico C y hasta cierto grado el tópico D y B están contribuyendo a esta regulación, a diferencia de esta célula por acá, que el tópico D es el predominante. Entonces, de esta manera, miramos la identidad de las células de una manera más continua, a diferencia de una manera discreta en la que simplemente la llamamos célula neuronal o célula astrocítica, ya aquí está más en un espectro de identidad, del cual además tenemos información mecanística. Ahora, si alguien tiene preguntas más específicas de cómo funciona el modelo, lo podemos dejar para el final, pero por ahora
lo que quisiera que todos entendieran de este modelo y lo que podemos hacer con este son estas tres cosas. La primera es que podemos ahora empezar a hablar de regulación de genes a nivel celular. Podemos para cada célula saber cuáles son los genes que se están regulando y cuál es la identidad actual de la célula. Lo segundo, esto nos permite identificar poblaciones de células que presentan perfiles regulatorios similares. Y esto es completamente independiente de las anotaciones que les había mostrado antes. El modelo no recibe nada de información sobre qué célula es qué. Esto es únicamente basado en patrones que el modelo reconoce y en qué células tienen similares niveles de activación de los diferentes módulos regulatorios. Y tercero, que en cada una de estas poblaciones tenemos toda esta información mecanística de cuáles factores de transcripción están activando qué genes y cuáles factores de transcripción están represando qué genes. Entonces, de aquí ya podemos empezar a sacar muchas conclusiones. Pero antes de eso, quisiera ya poner unos ejemplos más concretos, pues para em, que ya sea un poco más claro de lo que estoy hablando y vean que no estoy aquí hablando carreta. Estoy aquí mostrando 8 de los diferentes tópicos que el modelo detecta. En la parte superior podemos ver que el modelo detecta tópicos que están activos en poblaciones de células que concuerdan o se alinean bastante con una identidad celular. Esto no es completamente sorprendente, ya que obviamente esperamos que si dos células son de la misma entidad, pues deben tener programas regulatorios compartidos. Y en efecto, si miramos a los genes que están asociados a cada uno de estos módulos, podemos ver que son genes que están asociados a funciones características de estos estados. Por ejemplo, este tópico 24 está activo más que todo en células neuronales y vemos que los genes asociados regulan la organización de las proyecciones neuronales. Pero quizás más interesante que esto, también el modelo identifica otro tipo de tópicos que están compartidos a través de diferentes estados y que quizás determinan una población híbrida o una población transicionando entre los diferentes estados. Y en efecto, si miramos a los genes que están asociados a cada uno de estos módulos, podemos ver términos asociados a diferenciación o a una transición en una identidad. Y de nuevo, para cada uno de estos módulos tenemos un conjunto de factores de transcripción que están asociados a liderar estos efectos. Entonces, como pueden ver, este conjunto es diferente para cada módulo y lo que podemos entonces empezar a preguntar es qué factores de transcripción son los más importantes para yo activar y liderar básicamente todas las funciones del módulo. Y así poder entonces descomponer la heterogeneidad de las células de glioblastoma desde un punto de vista de regulación. Ahora esto todo suena muy chévere y parece súper interesante, parece que tiene sentido, pero a fin de cuentas pues sigue siendo un modelo. No tenemos todavía información experimental que lo valide y tampoco es trivial validarlo si estamos hablando de una cantidad de inferencias y de conexiones entre factores de transcripción de genes que no es algo que experimentalmente se pueda descifrar tan fácilmente. Pero una aproximación que tomamos para darnos cuenta de si esto que estaba prediciendo el modelo tenía sentido, es validar directamente estos reguladores que encontramos. Nosotros con el modelo decimos que estos son los factores más importantes para activar cada uno de estos programas. Entonces, si intuitivamente, si los fuéramos a sobreexpresar en una célula, deberíamos obtener el programa que ellos regulan. Entonces hicimos esencialmente esto. Tomamos células de paciente, de tumores primarios de paciente, que pudimos obtener a través de nuestros colaboradores y las infectamos con una librería de factores de transcripción. Entonces esta librería es esencialmente plásmidos, son
fragmentos de ADN circular que codifican estos diferentes factores de transcripción que nos interesan. Están todos juntos en esta librería, empaquetada dentro de lentivirus, y los usamos para infectar nuestras células de paciente a un ratio bien específico que nos permite que cada célula de paciente reciba únicamente uno de estos factores de transcripción. Eh, y lo hacemos de manera agrupada para que podamos probar más factores de transcripción al mismo tiempo. En este caso lo probamos con 55. Después tomamos estas células infectadas que recibieron estos factores de transcripción y las cultivamos en cocultivo con células primarias de córtex de ratón, que contiene una mezcla de neuronas, astrocitos, oligodendrocitos, todas las diferentes células sanas que están en el córtex, en la corteza frontal de los animales. Y lo que van a hacer todas estas células es promover estas señales miméticas que guían la evolución del tumor, prácticamente semejando el microambiente en el que un tumor crecería in vivo en el cerebro. Las cultivamos por unos 4 días y finalmente recuperamos estas células de tumor para secuenciar de nuevo para su transcriptoma de cada una de estas células, de nuevo single cell RNA sequencing. Y esencialmente lo que queremos mirar con esto es cuál es la identidad final de estas células. Con el transcriptoma podemos entonces mapear cuál identidad inducimos, con qué factor de transcripción recibió cada una de estas células y determinar si en efecto se obtuvo la identidad que el modelo predijo que se iba a obtener. Entonces, de todo este experimento pudimos ver que aproximadamente el 70% de los factores de transcripción que probamos inducen la identidad que el modelo predijo que iban a inducir. Algunos no tuvieron efectos o efectos diferentes. Aquí solo estoy mostrando un subconjunto de todos los genes que probamos, pero lo que quisiera resaltar aquí, que es bastante importante, es que logramos identificar varios factores de transcripción que son capaces de inducir cada una de las 4 identidades del glioblastoma, lo cual básicamente nos dice es que podemos controlar la identidad de estas células si sabemos especialmente cuál factor de transcripción targetear y cuál factor de transcripción manipular. Y obviamente, de nuevo, esto nos aumenta la confianza que tenemos sobre los resultados que obtuvimos del modelo. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? Porque voy a continuar con una parte un poquito diferente, entonces es importante si alguien tiene una pregunta o alguna duda de lo que he hablado hasta acá, pues sería importante de mencionar. No puedo ver el chat ni a ustedes, entonces le pediría a Juanjo o Caro si me ayudan con esto. Em, no, pues también invitamos a los que están virtual que si tienen alguna pregunta la pueden escribir por el chat o sí, por el chat o alzar la mano si tienen alguna pregunta. Pero por ahora, sí, segundo. Hola Lau, estaba Hola, Caro. viendo dentro de la lista, digamos, de factores que tú estás poniendo ahí de expresión, que uno está relacionado, por ejemplo, con la inducción de la pluripotencia en las células madre, que es el SOX4. Y Ujú. ustedes, pues ese es, digamos, uno de los que puede como modular. Entonces, mi pregunta va digamos que hay alguna función en las células madre allí o este factor, digamos que es un factor de indiferenciación, porque podría estar expresado en estas células.
Sí, tienes razón. De hecho, el SOX4 y el SOX11 están bastante asociados a las progenitores neurales específicamente. Lo que hemos visto es que si bien tienen funciones en el mantenimiento de las progenitoras, también tienen, son bastante importantes en diferenciación inicial hacia neuronas. Entonces, si bien no están expresados en neuronas maduras, sí son bastante importantes en inducir o empezar la diferenciación neuronal. Entonces, aquí una aclaración que quiero hacer es que, por ejemplo, cuando hablamos de este subtipo neuronal en el cáncer, estas no son neuronas, estas siguen siendo células cancerígenas que adoptan funciones de las neuronas. Entonces, desde un punto de vista de diferenciación, ningún cáncer va a ser totalmente diferenciado. Entonces, yo creo que por el hecho de que están en este intermedio entre un progenitor y una neurona, es que el SOX4 y el SOX11 están también asociados o asociados a esta identidad, o induciendo la identidad. Listo. Súper. Entonces, continuamos. Entonces, como les estaba diciendo, ya pudimos ver que, en efecto, si manipulamos de manera exógena estos factores de transcripción, obtenemos una transición hacia ciertas identidades. Pero lo que nos en realidad importaba desde un principio, como les estaba diciendo al principio de esta presentación, es entender cómo funcionan las transiciones naturalmente durante la evolución del tumor. ¿Qué condiciones podrían llevar a que dentro del tumor se activen estos reguladores que ya dijimos que son los que median las transiciones entre los diferentes estados? Y para esto tomamos de nuevo otra aproximación computacional que está principalmente enfocada en determinar cómo pueden ocurrir estos cambios, tomando una aproximación muy similar, mirando qué interacciones regulatorias pueden mediar la activación de estos reguladores más importantes de una identidad destino dentro de células de una identidad origen. Entonces, esencialmente lo que queremos mirar es qué genes o qué factores de transcripción que están expresados en estas células, por ejemplo, estas células verdes, son capaces de unirse y activar reguladores de las células de una identidad ajena, de una identidad alterna. Y para esto desarrollamos esta métrica del potencial de activación que se enfoca en tres diferentes características. La primera es en mirar qué tan accesibles son los reguladores de la identidad destino en las células de origen, ¿sí? ¿Cómo se ve el perfil de accesibilidad de cromatina? Si estas regiones ya están abiertas, pues esto nos indica que es mucho más fácil que estos se puedan activar y que la transición se dé. Pero si estos están cerrados, quizás esto nos indica que no es tan fácil que ocurran estas transiciones. Lo segundo es que miramos que haya evidencia de un factor de transcripción en la identidad de origen que se una a las partes del genoma asociadas a estos reguladores y que medie la activación. Y para cada una de estas interacciones, después las ponderamos por la importancia del regulador que se activa. De nuevo, la importancia es lo que les estaba mostrando hace un momento, que es este ranking que tenemos sobre los factores de transcripción más importantes de cada módulo. Y básicamente esto nos da un score, un valor para cada una de estas flechitas, cada interacción, y las sumamos todas, entre todas las que podamos encontrar entre un módulo A hacia un módulo B. Y lo hacemos así para todos los módulos, para todas las parejas que queramos. No voy a entrar en detalles en todos el análisis y los diferentes resultados. Me lo voy a saltar hacia ya los resultados más curados y finales por temas de tiempo. Pero esencialmente lo que esto nos permite ver es rutas de transición entre los diferentes estados. Como pueden ver aquí, todos los estados, esto es una red totalmente conectada. Cada estado tiene flechas hacia
todos los otros estados, pero lo que sí varía es el grosor de estas flechas, o sea, la intensidad o la fuerza con la que estas transiciones ocurren. Entonces aquí ya podemos empezar a ver cuáles caminos, cuáles transiciones son los que tienen mayor potencial o mayor probabilidad de ocurrir en los tumores de acuerdo con estas evidencias regulatorias que estábamos cuantificando. Y así como podemos hacer este análisis desde las interacciones de activación, podemos también mirar la otra cara de la moneda y mirar en las interacciones de represión. Y en este caso lo que estamos mirando es esencialmente eh, qué factores de transcripción bloquean las transiciones al reprimir los reguladores de otras identidades. Entonces ya tenemos patrones de estas dos fuerzas de activación y de represión que son en realidad, funcionan como un balance. ¿Sí? Para que una transición pueda ocurrir, tenemos que tener un exceso de interacciones de activación y unas interacciones de represión limitadas, ¿cierto? Entonces ya podemos empezar a mirar patrones que existen en términos de transición. Y algo que nos pareció muy curioso de este análisis, especialmente de la parte de represión, es que las neuronales, las células cancerígenas neuronales, son las que tienen barreras de represión más fuertes en comparación con todos los otros estados, que incluso cuando tomas el valor neto entre activación y represión terminan predominando sobre las interacciones de activación. Y si nos devolvemos a lo que habíamos visto al inicio de la charla, estas células eran en efecto las que tenían los menores niveles de plasticidad fenotípica. Ahora, si bien esto significa que el resultado no es totalmente nuevo, esto ya lo sabíamos desde el inicio, lo que este análisis nos permite entonces ahora conocer es por qué estas células neuronales tienen menor nivel de plasticidad, pues porque hay factores de transcripción en estas células que están reprimiendo los reguladores de otros estados y por ende bloqueando las potenciales transiciones que existen entre estados. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que hay una vulnerabilidad epigenética ya dentro de los mismos tumores. Ya detectamos que hay un estado, hay una identidad que es más vulnerable o al menos tiene más barreras para transicionar que los otros estados. Entonces nos empezamos a preguntar cómo podemos entonces llevar a las células hacia esta identidad de plasticidad reducida. Y para esto no queríamos mirar únicamente en los factores de transcripción que activaran el estado neuronal, que eso ya lo habíamos visto en el experimento que les mostré hace unas diapositivas. También estábamos particularmente interesados en estos factores que estaban involucrados en reforzar estas barreras, que estaban directamente represando los reguladores de otros estados, porque estos eran en realidad los que estaban restringiendo la plasticidad de las células y evitando que transicionaran hacia otras identidades. Entonces, de nuevo, sobreexpresamos cada uno de estos factores de transcripción en células de paciente de glioblastoma y esta vez, en vez de mirar solo la identidad actual, o sea, su transcriptoma, miramos su epigenoma, es decir, cómo se veía la accesibilidad de la cromatina y empezamos a mirar directamente cómo se veía su plasticidad al introducir estos restrictores de plasticidad, al menos de acuerdo con lo que vimos con el modelo. Y en esencia lo que vimos fue que hubo bastantes cambios, bastantes reorganizaciones en el epigenoma de estas células, pero de manera muy interesante, la mayoría de estos factores de transcripción lograron cerrar la mayoría de las regiones del genoma. Y si miramos qué regiones en particular, vemos que son regiones asociadas principalmente a los módulos regulatorios de todos estos otros estados diferentes al estado neuronal. Entonces ya por entrada esto nos da bastantes o pues, diferentes candidatos
que se podrían explorar en términos de terapias futuras para poder restringir la plasticidad de estas células, pero decidimos continuar o mirar un poquito más esta habilidad de restringir plasticidad en uno de estos factores que se llama MIT1-like. La razón por la que escogimos este fue porque estaba dentro de los candidatos que tenía mayor efecto de restricción de plasticidad, pero también era el más específico de todos los que probamos, es decir, estaba expresado altamente en prácticamente todas las células neuronales de cáncer y está expresado exclusivamente en este subtipo y prácticamente expresión cero en todos los otros subtipos. Entonces, por eso continuamos con este factor. Y esencialmente queríamos mirar qué tan robusta era esta habilidad del factor de restringir la plasticidad, especialmente en condiciones que promueven la plasticidad de las células, como por ejemplo los cocultivos que les estaba comentando. En estos cocultivos hay una cantidad de señales que vienen de las otras células que son promotoras de transiciones y queríamos ver si en estos escenarios Mid-One-like era capaz de aún así también restringir la plasticidad de las células. Y en efecto, pudimos ver también secuenciando el epigenoma que las regiones que se estaban cerrando en estos genes, de nuevo, están asociadas a todos los estados, excepto el neuronal, y y las que se están abriendo son las asociadas al neuronal. Y lo llevamos a un paso más allá, también mirando el efecto que tiene esto en contexto de terapia. Es bastante conocido que las terapias actuales de glioblastoma, que son quimioterapia, radioterapia, todas promueven la plasticidad de las células, especialmente las células que sobreviven a la terapia. Pues queríamos ver si en estos escenarios Midone-Lake era capaz de contrarrestar este efecto. Y vimos también un efecto muy similar, represión o vimos que se cerraban esas regiones asociadas a otros estados, mientras que se abrían las regiones asociadas al estado neuronal. Y finalmente, para llevar esto a un contexto más in vivo, inyectamos estas células de paciente con sobreexpresión de MIT1-like en los cerebritos de ratones y miramos cómo crecían estos tumores en comparación con los controles que no recibieron em, eh, ninguna sobreexpresión de este factor. Y pudimos ver después de 21 días que en efecto los tumores crecían muchísimo más lento, había mucha menos invasión y proliferación de las células. Y últimamente esto resultó en una ventaja en la supervivencia de estos ratoncitos. Entonces, ya para cerrar, para finalizar, quisiera que quedaran por lo menos con estos cuatro mensajes principales. El primero siendo que la plasticidad del glioblastoma, si bien es bien alta, tiene patrones. Hay un espectro de plasticidad en que las células están constantemente oscilando y hay mecanismos de regulación que están detrás de estos valores. Lo segundo es que por medio de este modelado computacional pudimos descifrar cómo se está regulando esta plasticidad y encontrar cuáles eran los factores más importantes para controlar las diferentes identidades de las células. Con toda esta información, además, pudimos mapear las rutas más comunes de transición, de cómo los tumores evolucionan en los pacientes. Y finalmente, pudimos también aprender a manipular la identidad de las células para llevarlas hacia este estado más epigenéticamente vulnerable, que pareciera bastante prometedor para combinar con las terapias actuales. Pero quizás más allá de estas conclusiones biológicas directamente relacionadas al glioblastoma, quisiera cerrar esta charla con esta frase de Francis Crick, que es el que ganó el premio Nobel, uno de los que ganó el premio Nobel por descubrir la estructura del ADN, que es que en la naturaleza las especies híbridas usualmente son estériles, pero en la ciencia usualmente lo opuesto es verdad.
son usualmente los sujetos híbridos, o en este caso los proyectos híbridos, los que son sorprendentemente fértiles. Y me parece que esta frase recapitula muy bien lo que he tratado de transmitir a lo largo de esta charla, que es al trabajar en la intersección de diferentes disciplinas, de diferentes campos, es donde se pueden lograr estos resultados que trascienden quizás los objetivos originales de la misma investigación y de cómo pudimos tomar experticias de muchos campos, desde la biología, de la genética, de la ingeniería, de las ciencias de la computación, y todos estos pudimos incorporarlos en un producto final mucho más cohesivo y pues mucho más impactante. Y ya, con esto solo agradecer a todo el equipo, especialmente a Manu, que fue el otro estudiante que co-lideró este proyecto conmigo, todos los de mi lab actual, los colaboradores, y estoy abierta a sus preguntas. Y si quieren mirar el paper, aquí hay un QR, están como preprint. Muchas gracias, Lau. Pues como wow, súper claro, además de muy complejo lo que muestras. Em, no sé si haya preguntas, pero pues yo primero quería agradecerte por estar aquí y aceptar contarnos lo que estás haciendo y, digamos ahorita al final entiendo un poco a lo que te referías con que estás haciendo mucho de lo que hiciste acá, allá, pero en otro enfoque además muy, pues muy de frontera y muy importante para soluciones a estos pacientes, pues que no hay ninguna, ¿no? Que no hay nada más que extender un poco la vida, pero que al final, pues ya se sabe cuál es el desenlace final de este tipo de cáncer. Entonces, pues muchas gracias. Voy a aquí a promover un aplauso por tu presentación. No, muchas gracias a ti, Caro, a ustedes por el tiempo, por la atención. Y muy Y sí. orgullosos, pues, de todo lo que estás haciendo. Aquí muchos seguirán tu camino. Eh, y bueno, esperamos también tenerte por acá presencial. No sé si alguien tenga una pregunta. Ya, tengo por acá pregunta. Hola, hola Laura, Hola. mucho gusto. ¿Qué más? Yo sí tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta sobre el factor de transcripción que usaron, el MIT1L, Ujú. que como que lo que hacía era bloquear un poco esa plasticidad de las celulitas, ¿cierto? Que ustedes le ponían al ratoncito y también en los cultivos celulares. Ustedes pudieron ver si solamente causaba la pausa digamos, del crecimiento tan agresivo del tumor o de la plasticidad, o de pronto también pudieron ver si volvía también a retomar funciones vitales de la neurona, digamos, o si ya no tenía esas funciones vitales en ese caso. Sí, sí, tienes toda la razón, es una pregunta muy buena. De hecho, ambas. Em, Aquí solo mostré la parte de la restricción de la plasticidad, pero esto lo logra es porque logra adquirir esta identidad de las neuronas. Entonces, de hecho, sí, las células logran adquirir todas estas funciones, y algo que estamos mirando actualmente es cuáles son las implicaciones de esto, porque si bien estas células mostramos que tienen plasticidad reducida, tienen igualmente una función dentro del tumor, y sabemos que entonces al adquirir estas funciones de neuronas, entonces también pueden infiltrar los circuitos neuronales, que también tiene sus propias implicaciones en términos de, por ejemplo, los pacientes de glioblastoma también tienen bastantes epilepsias, porque son capaces de interferir con la actividad normal de las neuronas. Entonces, algo que estamos mirando es em, cómo también bloquear esta malignidad, por así decirlo, desde el lado sináptico, y cómo poder como disminuir estos efectos adversos que vendrían de llevar a todas las células hacia este estado.
Ok, ok, sí. Muchas gracias. Y tenía otra pregunta. Es más Ujú, como metodológica porque no sé muy bien cómo se hace. Yo también he trabajado con celulitas, pero no entendí muy bien tú cómo haces para separar las células ya, eh, las tumorales de ese primer cocultivo que hiciste, de las celulitas sanas de ratón. ¿Cómo hiciste eso? O también cómo pudiste ver las que dijiste que como que cada quien obtuviera un plasmio, solo un ujú. único plasmio. ¿Cómo hiciste eso también como para clasificar las que, sí, las que obtuvieron el plasmio y las que no? Entiendo que también es mucho trabajo porque fue cada factor de transcripción para todo y, uy, o sea, un montón de trabajo. No sé cómo lo hiciste. O bueno, cómo lo hicieron ustedes. Sí, o sea, sí pareciera una cantidad de trabajo, pero el hecho de que todo es agrupado, todo está ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, si bien hicimos 55 factores de transcripción, solo fue un experimento muy grande, en el sentido de que teníamos, básicamente, haz de cuenta, tienes los 55 plasmios, que esos se sintetizan relativamente fácil y los juntas todos en una misma solución. Después estos los empaquetas en lentivirus. Esto es literalmente también utilizas unas células que son como portadoras. En este caso son unas células HEC y las usamos para que las células nos generen como nos empaqueten cada uno de estos plasmidos en una partícula del antivirus. Y la razón por la que hacemos eso es porque estos paquetamientos penetran la membrana celular mucho más eficiente a que si solamente les tiramos el plasmido ahí en el medio. Entonces, de ahí ya tenemos una manera de entregar estos plásmidos a nuestras células de manera mucho más eficiente. Y entonces ahí empezamos a jugar con las proporciones de cuántas partículas del antivirus versus cuántas células em, mezclamos juntas. Idealmente queremos que las partículas del antivirus sean mucho menores a la cantidad de células para que solamente por probabilidad cada célula reciba por lo menos una de estos plásmidos. Ahora, la mayoría de las células, como lo pones a una proporción tan baja, no van a recibir nada. Y dentro de estos plásmidos tenemos también una parte que es la resistencia a la puromicina, que nos permite eliminar todas las células que no recibieron ninguno de los plásmidos y quedarnos únicamente con las células que sí recibieron alguno de esos. Entonces, todo esto ocurre antes de que pase el cocultivo, antes de que pase todo el experimento. Entonces, básicamente quedamos con una población de células eh, pura en términos de que cada célula recibió un factor de transcripción. Después, como tú decías, la primera parte de la pregunta lo hacemos en el cocultivo y para después recuperarlas lo hacemos por citometría de flujo. Entonces, la manera en cómo se puede hacer de dos formas, se puede hacer que el plásmido también codifique una proteína fluorescente para que entonces tus células de tumor tengan GFP o que tengan alguna fluorescencia que después te permita aislarlas de todas las demás células. O en nuestro caso, nosotros ya teníamos una línea reportera que tenía involucrado tiditomeiro, que es un factor fluorescente rojo. Entonces, ya con eso, de entrada, todas nuestras células tumorales tenían esta fluorescencia y fue esencialmente lo que nos permitió que cuando disociábamos todas las células teníamos una combinación de todo junto, pero por citometría de flujo aislamos únicamente las fluorescentes, las de cáncer y esas fueron las que secuenciamos. Ah, súper. Muy, muy genial. Muchas gracias. Un gustazo. Gracias. Un gusto. ¿Alguien más que quiera preguntar? No. Bueno, Lau, muchas gracias por este espacio, por dedicarnos este tiempo. No se vayan a desconectar. Un momento les vamos a dar una información acerca de eventos que vamos a tener próximamente, incluida tu, Lau, para que sepas lo que está pasando acá también. Y entonces, Juanjo, si quieres. Lo primero es que el lunes tenemos el IBIOFEST, que lo deben estar viendo por ahí en redes sociales. Entonces, muy importante que participen, que vayan, que miren si hay
digamos, si tienen clase, en qué espacio van a poder ir, porque pues va a estar todo el día básicamente. Y tiene diferentes actividades, tenemos panel de mujeres en STEM, tenemos también la parte de pues de modo parche, hay varias cosas que pueden ir a ver. Líneas de investigación, entonces ahí van a estar todas las líneas de investigación del departamento. Si tienen alguna en particular que quisieran hablar con alguien, allá van a estar los representantes. También están las iniciativas, entonces los semilleros, iniciativas estudiantiles, también van a estar ahí mostrando pues lo que están haciendo, si quieren hacer parte de estas iniciativas. Por supuesto, hay comida, esto siempre es lo que más llama. Y también hay una conferencia de Clinical Data Management que hoy en día también es, digamos, una salida súper importante para los ingenieros biomédicos. El Coffee Stop va a estar ubicado dentro del UbiOFest, entonces los profes que están programados para el Coffee Stop estarán ahí atendiendo dudas, preguntas que ustedes tengan, almuerzo nuevamente, vuelve la comida. Y después, en que trabaja un ingeniero biomédico y es como varias experiencias de egresados que van a venir a contar, pues, qué hacen, qué están haciendo los ingenieros biomédicos. Y al final, pues, unas palabras de cierre y unas rifas, no sé. De la merch. Ah, de la Merchivio. Entonces, para que vayan, si por lo menos al cierre y a las rifas, a ver si nos ganamos algo. Si fuera por mí, a esa parte no iba porque nunca me gano nada, pero bueno, no, pero ustedes seguramente sí. Eso, entonces, invitadísimos al IbioFest. Por favor, vayan. Allá estaremos los profes en diferentes segmentos, dependiendo de lo que tengamos que hacer ese día, pero vamos a tratar de estar en la mayor parte del evento. Y lo otro es que los invitamos a inscribirse en este evento, que también va a ser en mayo, que también nos trae una egresada, Lau, a participar en este evento, que es Catalina Gómez. Gómez. Y bueno, está obviamente Pablo, está un profesor de Johns Hopkins y van a venir pues a tener este evento también acá organizado por el departamento que pueden inscribirse de una vez si quieren venir. Este es a las 2 de la tarde, es como más o menos de 2 a 5 por mucho que se extienda el evento. Pueden entrar, pueden ver las charlas, de qué se trata y por supuesto también están muy invitados a que vengan a ser parte de este evento. Y con esto, no sé si tengas algo más que... No, pues ¿Qué? agregar de que pues este evento ha tenido un gran aforo y pues vamos a dar prioridad pues a nuestros estudiantes de maestría y de pregrado. Acá se han inscrito pues muchas personas de la industria, entonces este espacio también es para que hagan networking, va a haber pues un cóctel como de networking, entonces también chévere que aprovechen porque van a ir muchas personas de la industria, ¿listo? Ya que lo estamos haciendo con la Fundación Santa Fe, con Johns Hopkins, con la Embajada de Estados Unidos, también este evento estarán ellos. Entonces, pues para que aprovechen, porque este evento pues es para ustedes también. Y con esto, pues entonces damos finalizado el seminario. Nuevamente, gracias, Lau, por venir a explicarnos todo lo que estás haciendo y pues la importancia del proyecto que estás haciendo. Estaremos pendientes de las actualizaciones. Y a quienes se conectaron también, muchas gracias y los esperamos en los próximos seminarios y eventos. Gracias, Lau. Muchas gracias a ti, Caro, y a todos ustedes. Qué alegría verlos otra vez. Chao, Lau. Chao. Saludos. Saludos al joven. Yo se los doy. Bueno, chao.